Pronósticos de los octavos de final del Mundial de Clubes de la FIFA. Yo soy Albert, esto es Pronofa y te damos la bienvenida a un nuevo vídeo de análisis de partidos. Recuerda que este vídeo es solamente una visión general de la jornada. Si buscas los mejores pronósticos, compartimos uno cada día en Telegram de alta fiabilidad. Y por otra parte, en Patreon tienes los pronósticos más exclusivos y de más calidad. Te dejamos todos los links en la descripción y en el comentario fijado. Iniciamos nuestro análisis con el duelo entre brasileños. El Palmeiras se enfrentará al Botafogo en este primer partido de octavos. Duelo entre brasileños, duelo entre dos equipos que se conocen a la perfección y duelo que promete estar muy igualado. Analicemos los equipos. En primer lugar, el Palmeiras, que consiguió pasar en un grupo formado por el Oporto, por el Al-Ahly y por el Inter de Miami. Ya dijimos al principio, en nuestro primer vídeo, que parecía que el Oporto iba a ser el equipo que podía liderar ese grupo y que tenía más opciones de pasar. Pero, curiosamente, decepcionante papel del equipo portugués, que no consiguió ganar ninguno de sus partidos, empató solamente 2. Y, por contra, un Palmeiras que consiguió amarrar el empate contra el equipo portugués, luego le ganó al Al-Ahly, probablemente el equipo más asequible del grupo, y en el último partido amarró la clasificación empatando contra el Inter de Miami en un partido que el Inter de Miami comenzó ganando 2-0, pero que en el tramo final el Palmeiras consiguió empatar. Buen papel de momento del Palmeiras, pero lo que es impresionante es que está aquí el Botafogo, porque le tocó en un grupo con el Atlético de Madrid y sobre todo con el Paris Saint-Germain, que era el equipo a batir. El Botafogo hizo la heroicidad de ganarle al Paris Saint-Germain. Incluso Luis Enrique comentó que ningún equipo había conseguido maniatarle de esa forma defensivamente. Y el Botafogo pues está en esta ronda, pese a que no era favorito para ello. También el Atlético de Madrid ayudó un poco, encajando esos 4 goles en el primer partido. Parecía en ese encuentro que iba a acabar 2-0, pero esos 2 goles al final, tras la expulsión del Lenglet, acabaron definiendo el grupo. Recordemos ese triple empate entre Paris Saint-Germain, Botafogo y Atlético de Madrid, pero esos 4 goles encajados por el equipo madrileño en el partido contra el Paris Saint-Germain al final acabaron determinando por la diferencia de goles que los de Simeone se quedaban fuera. De cara a este partido, la verdad vemos un partido bastante cerrado. Un partido en el que probablemente los dos equipos guarden bastante la cara. Recordemos que son dos equipos que se conocen bastante bien. De hecho, en el último encuentro ya empataron a 0, Palmeiras y Botafogo. No vemos un favorito claro, por lo tanto en este encuentro nos vamos a ir por el mercado de goles y apostamos por el menos de 2.5 goles. Si queremos más seguridad podemos dar el 3.0, si apostamos en este caso por 3.0 sería que si hay 3 goles nos devuelven, pero nosotros consideramos una buena línea el 2.5 y consideramos que tiene bastante valor por la naturaleza de los dos equipos, por cómo de sólidos se están mostrando en esta fase de grupos que ya ha pasado, pero sobre todo por cómo pueden encarar una eliminatoria en la que ninguno de los dos querrá perder, y al ser dos equipos que se conocen tanto, consideramos que van a sobreguardar bastante las defensas. Siguiente partido, duelo entre europeos, en este caso el Benfica contra el Chelsea, en un partido en el que, sí que pinta bastante igualado, pero es que el Chelsea debería ser favorito. Recordemos que el Benfica consiguió un heroico empate contra Boca Juniors en un partido en el que iba perdiendo y con un jugador menos, y que después ha conseguido resolver bastante bien, marcándole 6 goles al Auckland City, y sin olvidar la última victoria que tuvieron en esta fase de grupos contra el Bayern de Múnich. 1-0, sí que es cierto que el Benfica tuvo que aguantar las embestidas del equipo alemán, pero consiguió salirse con la suya. Y por su parte el Chelsea, que consiguió derrotar a Los Ángeles y consiguió derrotar a la Esperanza de Túnez, dos equipos francamente inferiores al nivel que se presupone de un equipo de la Premier League, y por el otro lado no consiguieron ganarle al Flamengo. El Flamengo les ganó 3-1 en un partido también un poco condicionado también por la expulsión de Jackson en ese encuentro, pero el Chelsea tuvo dificultades en este caso. Duelo bastante igualado. De hecho, pensábamos en un inicio en irnos por el mercado de goles, pero es que el Chelsea tiene muy buena plantilla. Es que no concebimos que el Chelsea, un equipo curtido en la Premier, un equipo que sabe lo que es jugar contra los mejores equipos de Europa, debería ser favorito contra el Benfica, pese a que el Benfica consiguió ganar al Bayern, consiguió meterse en estos octavos de final en un grupo complicado. Consideramos que el Chelsea tiene un pelín más y debería ser favorito en este partido, pero nos vamos a resguardar y nuestro pronóstico va a ser Chelsea gana o empata.
No nos acabamos de fiar de que tal vez pueda pasar, pueda ganar el partido directamente, pero consideramos que tiene bastante valor que no pierda este partido y que incluso nos valdría que fuesen a la prórroga o que perdiese la eliminatoria después de la prórroga, pero que el Chelsea consiguiese no perder el partido de primeras. Al menos es nuestra opinión viendo pues ambas plantillas, aunque el Chelsea, recordemos, pinchó en el partido más importante que tenía esta fase de grupos, el más igualado. Vámonos con el Paris Saint-Germain Inter de Miami. Y en este encuentro, la verdad, es que no debería haber color. O sea, el Paris Saint-Germain ya ha demostrado durante toda la temporada que es el mejor equipo de Europa, con permiso del Barça, que también hizo un fútbol muy bueno. Pero el Paris Saint-Germain al final demostró que tiene una plantilla increíble, con jugadores que están muy en forma. Un Kvaratskhelia que está a un nivel espectacular. Doué también. Incluso Barcola, que ha acabado siendo suplente en la temporada. A ver, la plantilla del Paris Saint-Germain, junto con un entrenador que ha sabido crear esas conexiones, crear ese juego, crear esa presión. Es que vemos mi favorito al Paris Saint-Germain. Se enfrenta al Inter de Miami, de Leo Messi, de Luis Suárez. A ver, un equipo con jugadores muy experimentados, pero que sí que es cierto que ante un equipo que está, digamos, en su máximo esplendor, con todos los jugadores en el mejor momento de sus carreras, el Inter de Miami con grandes leyendas, pero que al final están en el ocaso, vemos complicado que el Inter de Miami pueda discutirle al Paris Saint-Germain esta eliminatoria. A ver, nuestro pronóstico va a ser claro. Paris Saint-Germain gana el partido. Incluso podríamos añadirle que habrá más de un gol en el partido. Nosotros vemos francamente complicado que el Inter de Miami consiga detener al equipo de Luis Enrique e incluso que no encaje más de un gol. Pero nos quedamos con este pronóstico un pelín más conservador. Paris Saint-Germain gana el partido. Consideramos que tiene bastante valor. Y nos vamos al partido entre el Flamengo y el Bayern de Múnich. A ver, gran torneo del Flamengo. Gran torneo del Flamengo. Consiguió vencer al Esperanza de Túnez en el primer encuentro. Consiguió vencer al Chelsea, como habíamos dicho anteriormente, en el segundo partido, demostrando un gran nivel de fútbol. Y en el último empataron contra Los Ángeles, un partido en el que el Flamengo tampoco necesitaba apretar demasiado. Por su parte, el Bayern de Múnich comenzó arrasando al Auckland, pero como ya hemos comentado en anteriores vídeos, tampoco el Auckland es un equipo muy a tener en cuenta en este sentido. O sea, jugadores que tienen que combinar sus trabajos con los entrenos y los partidos, pues, a ver, contra un equipo del nivel del Bayern de Múnich, pues lo tenía muy complicado. Segundo encuentro, consiguieron derrotar a Boca Juniors por 2-1 y en el último pincharon contra Benfica, perdieron el partido, aunque fue un partido en el que el Bayern sí que apretó muchísimo como para al menos empatar el partido e incluso ganarlo. Tuvieron bastantes ocasiones, pero no lo consiguieron. A ver, el Flamengo se ha mostrado muy sólido, las cosas como son. O sea, el Flamengo ha hecho un gran papel en este torneo. Pero es que el Bayern de Múnich es el Bayern de Múnich y la plantilla, a ver, es un plantillón, un Olise que se sale, con Kane, con Musiala. A ver, el Bayern de Múnich tiene que hacer notar todo eso, tiene que hacer valer esa gran plantilla. Como hemos dicho, ese último tropiezo, esta última derrota contra el Benfica, tampoco es algo tan destacable, también por el nivel de juego, porque sí que es cierto que no consiguieron marcar, pero al final el nivel de juego sí que intentó apretar bastante, tuvo ocasiones. A ver, no consideramos que debería ser una cosa muy a tener en cuenta ese partido perdido. Nosotros vamos a darles ligeramente favoritos al conjunto alemán, pero nos vamos a cubrir un poquito. Vamos a dar Bayern gana o empata y un intervalo de entre 1 y 5 goles en el partido. Lo consideramos bastante razonable y lo vemos bastante seguro, porque tampoco creemos que el Bayern vaya a perder directamente y al menos, aunque el Flamengo ya ha sido un equipo muy sólido a nivel defensivo, sí que consideramos que al menos pues algún gol debería caer por parte del equipo alemán. Vámonos al partido entre el Inter de Milán y el Fluminense, otro de los equipos brasileños que se ha metido para hacer el pack completo en estos octavos de final. A ver, estamos un poco como en el partido anterior. Es que, a ver, el Inter de Milán ha sido subcampeón de Champions y hasta el final de la temporada ha tenido posibilidades de hacer el triplete. Lo que pasa que en la Copa de Italia le echó el Milan con un 3-0 humillante, la verdad, todo se ha dicho. En el final de la Liga tuvieron algún tropiezo que también les costó el liderato en beneficio del Nápoles.
Y en la final de la Champions, pues todos sabemos lo que ocurrió después de haber eliminado al Barça con esa eliminatoria totalmente loca. Encajaron 5 goles por parte del Paris Saint-Germain. Si antes decíamos que el Auckland tampoco es algo a tener en cuenta por el nivel del equipo, el hecho de que el Paris Saint-Germain te marque 5 goles tampoco debería ser algo que fuese determinante de cara a siguientes partidos. El Paris Saint-Germain es una auténtica pisonadora. A ver, para este partido consideramos que el Inter de Milán debería ser ligeramente favorito, pese a que el Fluminense ha sido un equipo pues muy rocoso. O sea, consiguieron un 0-0 contra el Borussia Dortmund, pero con un Fluminense que fue bastante mejor que el Borussia Dortmund. O sea, estuvo bastante por encima en cuanto a juego, incluso merecieron ganar. El partido acabó 0-0. El Fluminense sí hizo su trabajo contra el Ulsan, y contra el Mamelodi pues no arriesgaron lo más mínimo. ¿Para qué arriesgar? ¿Para qué arriesgarse a poder quedar fuera de la competición cuando les valía ese resultado? Por lo tanto, un 0-0, 2 0-0 en la fase de grupos y esa victoria contundente contra el Ulsan por 4-2. A ver, por nivel de plantilla, pese a que el Fluminense ha sido un equipo muy rocoso, estamos en las mismas de lo que hemos dicho con el Bayern y el Flamengo. El Inter de Milán debería ser favorito, pero también, al haber hecho un muy buen papel el Fluminense en la fase de grupos, vamos a cubrirnos un poco y vamos a dar como pronóstico Inter gana o empata, y un intervalo entre 1 y 5 goles. Básicamente un pronóstico muy parecido al anterior. Vámonos con el Manchester City contra el Al Hilal. A ver, el Manchester City, cosas a comentar. Sí que es cierto que comenzó el primer partido contra el Wydad, un partido bastante ramplón, un 2-0 sin arriesgar demasiado, el segundo tiempo recuerdo haberlo visto, la verdad es que el Manchester City no arriesgó demasiado, no generó prácticamente ni ocasiones, le valió con el 2-0, pero el Manchester City se está entonando. O sea, le metieron 6 goles al Alain, y le metieron 5 a la Juventus de Turín. Es que, a ver, el Manchester City es un equipazo y ahora acaban de recuperar a Rodri, que esto es un factor clave. O sea, el hecho de tener a Rodri o no tenerlo te puede marcar totalmente el desarrollo del equipo. Rodri es el jugador que hace jugar al Manchester City y su presencia se nota muchísimo. Sí que es cierto que tampoco la Juventus acaba de ser un equipo súper consistente, pero es que el Manchester City recuperó su nivel, marcó 5 goles, exhibió un muy buen nivel de juego, y pese a que el Al Hilal ha tenido buenos resultados en la fase de grupos, recordemos que empató contra el Real Madrid a 1, empató contra el Salzburgo, y esos 2 empates le valieron para que con una victoria en el partido final, en este caso contra un Pachuca que ya está eliminado, le valiese para pasar de ronda. A ver, el Al Hilal al final tiene jugadores experimentados, tiene a Malcolm, tiene a Cancelo, Milinkovic-Savic, un Bono que también está a muy buen nivel, pero es que, a ver, es que el Manchester City es el Manchester City, y el Manchester City ha tenido un muy buen papel, sobre todo ganando un equipo contundente como la Juventus, que, como hemos dicho, tampoco es el equipo más regular del mundo, pero sí que es un equipo muy a tener en cuenta. A ver, para este partido, pues nuestro pronóstico es claro, Manchester City gana, y la verdad es que le vemos bastante valor, porque en algunas bookies pues pasa el 1.30 la cuota, por lo tanto, bastante interesante esta victoria del equipo de Pep Guardiola. Vámonos con uno de los partidos de la jornada, el Madrid-Juventus. Como hemos dicho, una Juventus que terminó esta fase de grupos encajando 5 goles del Manchester City, pero es que el Manchester City es el Manchester City. El Manchester City es un equipo muy potente, y esta vez se enfrentará a un Real Madrid que está en construcción, pero que también está comenzando a mostrar esos brotes verdes. Marcaron 3 goles contra el Salzburgo, partido sin sufrir. Contra el Pachuca, pese a estar con uno menos todo el partido por la expulsión de Asensio, consiguieron también controlar el partido. Y sí que es cierto que en el primer duelo contra el Al Hilal, el Madrid pues no estuvo al nivel. En estos 2 últimos partidos han recuperado estas sensaciones, y es por eso que los vemos favoritos ante una Juventus que consiguió golear en los 2 primeros partidos, goleó al Alain y goleó al Wydad, pero que perdió escandalosamente contra el Manchester City. A ver, no estamos diciendo que vaya a ser un partido fácil para los de Xabi Alonso, pese a ese nivel que va en aumento, pero, a ver, es que el Madrid tiene que ser favorito contra la Juventus. Es que tiene mejor plantilla, tiene
más experiencia en este tipo de partidos por la plantilla que tienen ambos conjuntos, y es por ello que para nosotros el Real Madrid tiene que ser favorito. En este caso vamos a dar Madrid gana o empata y un intervalo entre 1 y 5 goles en el encuentro. Nos parece bastante razonable, no esperamos grandes goleadas, no esperamos un partido de muchísimos goles, pero sí que esperamos que tenga alguno y que sobre todo este Madrid al menos consiga marcarle a la Juventus y ni que sea llegar a la prórroga. Nosotros lo vemos favorito para pasar la eliminatoria, pero queremos cubrirnos un poco en este caso. Y acabamos con un duelo pues que promete ser apasionante, el Dortmund Rayados de Monterrey. Partido muy igualado, un Monterrey que tenía una difícil tarea en la fase de grupos. Recordemos que el Monterrey tenía como rivales a River, si no me equivoco, tenían al Inter de Milán, a River Plate y al Urawa. Rayados de Monterrey consiguió sacar un gran resultado contra el Inter de Milán que le facilitó posteriormente la tarea. Porque lo que hizo Monterrey al final es empatar contra los dos equipos más fuertes del grupo, empatar contra el Inter, empatar contra River y luego dejar que los argentinos y los italianos se mataran entre ellos en el último partido, mientras que los mexicanos conseguían derrotar cómodamente al Urawa y así pasar de grupo con 5 puntos. Puede ser un rival muy complicado para el Borussia Dortmund y, francamente, es que no vemos favoritos en este grupo. A ver, Borussia Dortmund empezó muy mal, con un muy mal partido contra el Fluminense. En estos dos últimos partidos consiguió recuperarse, ese 3-4 partido loco contra el Mamelodi, y finalmente consiguieron ganar por la mínima al Ulsan. A ver, Borussia Dortmund no está para tirar cohetes, Monterrey es un equipo peligroso, un equipo que supo jugar los dos partidos más complicados y supo sacar, al menos tuvieron muy buena estrategia porque consiguieron sacar puntos contra los dos equipos y rematar la faena en ese último partido contra el Urawa, que era el más flojo del grupo y el que podía determinarlo. Francamente, para este partido es que no acabamos de ver favoritos. Nosotros no vamos a dar favoritos en este partido de momento. Vamos a ver si lo hacemos en Telegram, vamos a ver si lo hacemos en Patreon. Pero de momento nosotros vamos por un intervalo de goles. Vamos por entre 2 y 5 goles. A ver, pese a que los partidos del Dortmund, menos el segundo que tuvo 7 goles, el primero fue un 0-0 y el segundo un 1-0, a ver, tampoco los partidos de Monterrey tuvieron demasiados goles, pero sí que esperamos un partido, pues en este caso mínimamente abierto. Al menos sí que esperamos 2 goles en este encuentro, pero sin pasarse de esos 5. Y nos vamos para este mercado porque, como hemos dicho, nos parece un partido un tanto difícil de pronosticar. Las bookies dan como favorito al Dortmund, pero nosotros, debido al buen papel de Rayados, no nos vamos a mojar por un resultado, por lo tanto lo dejamos así, intervalo de 2 a 5 goles. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, danos like, suscríbete y activa las notificaciones para siguientes análisis. Nos vemos en el de cuartos de final. Hasta la próxima.